Ahora, la conversación. Entrevistamos a Fernando Iglesias, que hace bastante tiempo que no charlamos. ¿Cómo andás, Fernando? Un gusto tenerte acá, esta noche. Es un gusto para mí también. Bien. Yo en el país horrible, pero dentro de todo uno va sobreviviendo. Diputado, un mandato cumplido. Estuviste de viaje, estuviste por Europa, trabajando siempre sobre la idea de la globalización, ¿no? Tan globalizados estamos que a Vudú lo insultan en cualquier lugar del mundo donde lo ve la gente. Eso es estar globalizado y tener repercusión mundial. Uno acá tomando café con leche con facturas, y el señor Vudú dándose el lujo de ser reciclado en todo el mundo como corresponde. De otro lado, la gente a veces demuestra un gran olfato. Claro, pero traje el tema de la globalización porque, pensando en tu libro, parecería que la Argentina encaró desde el gobierno y desde el Estado el rumbo contrario. Para nosotros no hay globalización. Bueno, hubo una frase extraordinaria de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue la crisis del 2009, que yo no me la puedo olvidar, cuando dijo: estábamos haciendo las cosas bien, entonces apareció el mundo y nos complicó, dijo la presidenta. Uh-huh. O sea, evidentemente concebía a la Argentina como una especie de satélite lunar que no pertenecía al mundo. Claro. Pero si hubiera reflexionado mínimamente en por qué motivos a la Argentina le fue relativamente bien entre 2003 y 2007, hubiera encontrado todos los elementos de la globalización que han trabajado sistemáticamente a favor de la Argentina. El alza de los precios de los commodities es el más evidente, pero otro elemento fundamental del que todavía gozamos y seguimos gozando es el hecho de que las tasas del dólar y las tasas de las monedas fuertes están por el piso, Uh-huh. lo que implica más bajas desde la historia del capitalismo, creo. Exactamente, porque eso implica que hay un enorme flujo de dinero que viene hacia los países de desarrollo medio, que invade los países donde las cosas han hecho las cosas razonablemente, y evita que acá tenemos corrida al dólar, con tasas del dólar cercanas al 0%. Imagínate lo que sería la corrida si en Estados Unidos estuvieran pagando el 5%, claro. O el euro. Otro elemento más, si acá en general todos estos personajes que se quejan de la globalización le deben el hecho de que de su reinado político, y la palabra reinado no es casual, a los elementos globales, ¿no? Esa frase es más o menos como decir: tengo un corazón que me anda bárbaro, pero los pulmones me complican. Claro, como se si llenaron fueran de agua. Cosas separadas, claro. Exactamente. No, pero además hay otra idea que es extraordinaria. Por ejemplo, la idea de que, o sea, se entiende, en la Argentina se confunde la globalización con el neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría política interpretativa de la globalización, pero no es la globalización. Uh-huh. Y además muchos creen que la mejor forma de combatir la globalización o los efectos perversos de la globalización, que sin duda los tiene, así como tiene efectos muy positivos que acabo de enumerar, creen que lo mejor es ignorarla. Claro. Entonces, por ejemplo, vos decís: bueno, los precios internacionales del petróleo a mí no me importan. Yo voy a fijar un precio interno acá porque quiero que los argentinos tengan combustible barato y transporte barato. Y generaste un déficit energético que te cuesta 14.000 millones de dólares. Echás el precio por la puerta y te entra por la ventana el precio internacional. Es decir, vos no podés ignorar lo que es la realidad en una economía global. Podés, sí, establecer estrategias de adaptación, de preservar el trabajo, el empleo contracíclica, para tu país, lo que quieras. Claro, pero ignorarla, decir: a mí no me importa el precio internacional del petróleo. Y esto le pregunto a los dos, también a Marcelo Giofré, ¿no ha sido una característica esencial del kirchnerismo negar los problemas, ignorarlos o mentir? Sí, yo creo, la sensación que tengo es que el kirchnerismo lo que ha hecho es agravar hasta el límite ciertos vicios que tenía la Argentina, ¿no? Jacob en realidad lo que decía es que para él es un cambio cualitativo, ¿no? Pero yo creo que la ruptura republicana que ha hecho el kirchnerismo no es más que la cúspide de una ruptura republicana que venía ya desde hace bastantes años, que en el menemismo había llegado muy fuerte, ¿no? En el fondo, los golpes de Estado eran eso, la inflación era eso, ¿no? En el menemismo, bueno, ya se habían hecho la propia reforma aquella constitucional de la época de Perón, del 50 y pico, que era una reforma trucha. Del 49. Del 49. Había toda una desinstitucionalización de la Argentina que venía desde el 30 para acá, ¿no? Y este es como
el momento culminante, el momento crucial de eso. Ese me parece que es el núcleo del kirchnerismo, o sea, haberle puesto la frutilla del postre a la ruptura institucional de la Argentina. Yo coincido profundamente. Yo creo que los grandes dramas argentinos empiezan cuando en el 6 de septiembre de 1930 los dos grandes partidos que dominarían la vida política nacional del 30 hasta ahora, más de 80 años, entraron de la mano a la Casa Rosada. El partido militar, que llevaba al general Uriburu dentro del auto con el cual llegó a la Casa Rosada para hacerse cargo del gobierno, y el que venía en el estribo del auto, están las fotografías, que era el entonces coronel, si no me equivoco, teniente, capitán todavía, capitán Perón, el gran jefe del Partido Populista. Y desde el 30 para acá hemos simplemente, es decir, en realidad no hemos tenido casi nunca república, salvo pequeños periodos de intentos de construcción que se cayeron muy rápidamente. Y esto, y ahí coincido con lo que vos decís, con lo que dice Jacobe, esto es lo más grave, o sea, a ver, para desinfectarme, porque en Argentina tenés que desinfectar, no ha habido nada más grave en la historia argentina que el genocidio. Es decir, eso tiene una gravedad incomparable. Ahora, desde el punto de vista de la República, esto es lo más grave, porque es la primera vez que se destruye casi completamente la República por medios democráticos, no ya por un golpe de Estado. Es decir, porque un partido llegado al poder mediante elecciones democráticas y con la mayoría de los votos, destruye todo el andamiaje institucional. Y esto es de una gravedad inusitada que nunca había sucedido. No es extraño, porque de alguna manera, a lo largo del siglo XX, la democracia, que empezó siendo minoritaria en el Concierto de las Naciones, es decir, cuando uno se para en 1910, podés con los dedos de ambas manos enumerar las democracias republicanas que había en el mundo, y que va a ser atacada primero por la revolución comunista de 1917, y después por el fascismo, y después por el nazismo, o sea, todos enemigos externos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, y con la creación de las Naciones Unidas, y después de más de 60 millones de muertos si tomamos las dos guerras mundiales, la democracia empieza como a imponerse, y vas a ver que el escenario mundial varía, digamos, empieza el siglo con pocos países y termina con una mayoría de países, y creciente además, ¿no?, esa mayoría. Entonces los enemigos de la democracia ya no son externos, sino son internos. Sí, y algo similar había sucedido en la propia Grecia cuando la democracia se origina. Es decir, la democracia en Grecia cae por sus enemigos internos, no por sus enemigos externos. Sí, yo creo además que es importante también me voy a hacer una pregunta que extraño y que vos no me vas a hacer, pero que siempre que voy a los reportajes siempre me... ¿Vos creés que este gobierno no ha hecho nada bien? Bueno, yo creo que efectivamente este gobierno ha hecho algo bien, que es enseñarle el valor de la República. Si los argentinos aprendimos el valor de la democracia, aquí es importante distinguir democracia de república. Este es un gobierno democrático en el sentido de que hubo una mayoría que lo votó, y si siguiera manteniendo ese nivel de aceptación sería un gobierno democrático, hiciera lo que hiciera. Como también, no sé, probablemente si se hubiera plebiscitado el genocidio de los judíos en Alemania, ganaba probablemente, y hubiera sido una medida democrática. El problema es que la democracia no es... Hitler ganó con el 90% casi. Sí, fue a un plebiscito y fue aprobado con casi el 90%. Ahora, la democracia no es un valor absoluto, es la república también tiene su importancia. Y dentro de la república está un concepto elemental de la modernidad política, que no es el de democracia, es el de derechos humanos. Es el derecho de cada ser humano, una serie de derechos inalienables y que están por encima de la voluntad de las mayorías. Los judíos tenían derecho a no ser matados, aunque hubiera una decisión democrática de matarlos, y obviamente, quitando las enormes diferencias, hay derechos que tienen las minorías en todos los países que no dependen de la voluntad de la mayoría. Además, entonces, como bien marcaba Carlos Pagni hace un par de semanas, creo, en La Nación, la democracia es un sistema para resolver conflictos, no para validar verdad. Exactamente, Esto exactamente. Es muy importante para exactamente. Esta idea de tenemos razón porque nos votó la mayoría es de un nivel de locura, de incomprensión de lo que es la democracia. Entonces el problema es claramente el tema de la república, y yo creo que el kirchnerismo ha hecho bien esto, nos ha enseñado en estos 10 años el valor de la república. Es decir, los argentinos ignorábamos en el valor de la república, y el kirchnerismo, al ir destruyendo, al transformar el Congreso en una mera escribanía, al ir por la justicia, al destruir las agencias de control de la corrupción, es decir, al destruir cada uno de los elementos republicanos que resguardan los derechos de los ciudadanos argentinos, sean mayoría o sean minoría, nos ha demostrado el enorme valor que tienen. Y yo espero que, así como el gran episodio
del genocidio, el tristísimo y terrible episodio del genocidio, le sirvió a la sociedad argentina para entender el valor que tenía la democracia, ojalá las barrabasadas que ha hecho el kirchnerismo con las instituciones republicanas nos hayan enseñado definitivamente que la república es un componente inseparable de la democracia, porque puede haber república sin democracia, pero no hay democracia sin república. Si hay democracia sin república, se termina por no haber democracia. Bien, les voy a pedir tanto a Fernando Iglesias como a Marcelo Giofré un minuto de paciencia, vamos a hacer una pausa y seguimos esta conversación que yo creo que es interesantísima.